Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Estamos a principios de año, así que vamos a hablar de las tendencias del empleo para 2025. Las perspectivas, la verdad es que no son muy alentadoras. Según el último informe de la OIT, las tensiones geopolíticas, el creciente coste del cambio climático y los problemas no resueltos de la deuda están sometiendo a los mercados laborales a una presión considerable. Además, los salarios reales solo han crecido en algunas economías avanzadas, mientras que la mayoría de los países aún luchan por superar los efectos de la pandemia y la inflación. Por otro lado, la participación en el mercado laboral está disminuyendo, especialmente entre los jóvenes. Esto es a grandes líneas lo que cuenta el informe. Estamos grabando este podcast justo antes de la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos. Como sabéis, este evento reúne a las figuras más destacadas del mundo económico, político e intelectual en esta idílica estación de esquí suiza. Así que también aprovecharemos para analizar qué se puede hacer a nivel internacional en materia de empleo, hablando un poquito de esta cita. Hoy tenemos el placer de contar con Miguel Sánchez Martínez, economista del Departamento de Investigación de la OIT y coautor del informe que estábamos hablando, que nos va a hablar de todos estos temas. Hola Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, gracias por la invitación. Pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué se espera del mercado laboral en 2025 y cuáles van a ser las grandes tendencias? Bien, lo que apuntamos en el informe es que en 2025 el mensaje principal es que va a haber una situación de bastante estabilidad en lo que se refiere a los indicadores principales, como puede ser la tasa de desempleo a nivel global, que viene explicado básicamente por dos factores fundamentales, que es la ralentización del crecimiento en la participación en el trabajo y una generación de empleo que también crece a ritmos cada vez menores. Esto explica que la tasa de desempleo prácticamente se vaya a mantener constante en 2025 a niveles de alrededor del 5%, es decir, un nivel equivalente al de 2023 y 2024. Por otro lado, dicho esto, existen, como bien has mencionado, siguen existiendo importantes déficits de trabajo decente, más allá de los indicadores principales, como pueden ser la pobreza en el trabajo, la incidencia en la informalidad, las brechas de género y también el poder adquisitivo, que también lo mencionamos en el... O sea, que dices estabilidad, pero parece que no estamos mejorando mucho. ¿Cuáles van a ser los grandes desafíos para este año? Los grandes desafíos que apuntamos son sobre todo en términos socioeconómicos, son también sobre todo en las regiones más desfavorecidas del planeta, los países en vías de desarrollo. Que lo han tenido más crudo para remontar después del COVID, ¿no? Correcto, sí. Porque en estos países donde precisamente observamos un estancamiento muy acusado del progreso en términos de, como he mencionado antes, pobreza en el trabajo, de la tasa de incidencia en la informalidad. Como sabéis, la informalidad está asociada con condiciones de trabajo más precarias. También es donde observamos mayores tasas de desempleo y de falta de participación en la educación y la formación de los jóvenes, y también grandes brechas de género, sobre todo en términos de la participación en el mercado de trabajo. Por lo tanto, es precisamente en los países donde más se necesita, es donde menos progreso se está realizando en estos aspectos. Has hablado de los jóvenes y los datos son bastante preocupantes. El empleo juvenil sigue siendo un problema importante. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Por qué? Porque también además tenemos el problema de los famosos ninis, las personas que no estudian, ni trabajan, ni reciben formación, que está aumentando, y lo que tú decías en los países de renta baja. Esto no mejora, más bien se agrava. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar este año? Bien, bueno, pensamos que este es uno de los grandes retos del mundo del trabajo, y se debe principalmente a la falta de oportunidades tanto de trabajo decente, de calidad, como de oportunidades de educación y de formación, sobre todo en las economías en desarrollo. Prácticamente se puede resumir en un círculo vicioso en el cual las personas jóvenes no tienen incentivos a la búsqueda de trabajo ni encuentran tampoco oportunidades de educación de calidad. Están en una especie de limbo, ¿no? En el que ni avanzan ni Correcto. No van a ningún sitio. Claro. Y esto también es muy deprimente para los jóvenes. Sí, también por el hecho de que fueron un grupo especialmente vulnerable a raíz del COVID, de la crisis del COVID. Fueron los primeros en ser despedidos y son los que están teniendo más dificultades para encontrar trabajo, y también están teniendo dificultades en encontrar oportunidades de educación y de formación de calidad, porque es en estos países donde la tasa es mayor,
realmente la infraestructura educativa de formación está poco desarrollada, ¿no? Entonces, creemos que una clave para evitar esta situación es realizar políticas públicas que incentiven a los empleadores, a las empresas, a contratar personal joven y, por supuesto, que se invierta en una infraestructura de educación de calidad que responda a las necesidades de trabajo y de tipo de habilidades por parte de las empresas. Se podría hacer, por ejemplo, con mecanismos de financiación multilateral en aquellos países que tienen mayores problemas, por ejemplo, en cuanto a finanzas públicas, a cuanto a deuda. También apuntamos en el informe algo importante, que una solución posible para ese exceso de jóvenes, ese grupo de jóvenes que no encuentra trabajo en sus países nativos, es la inmigración, ¿no? La inmigración eso es un tema muy complicado, sí. Puede a la vez, matar dos pájaros de un tiro, porque puede servir también para resolver los desequilibrios de mano de obra, la falta de mano de obra que existe en los países más avanzados. Si hubiera un flujo de inmigración donde los trabajadores jóvenes se integraran en los países receptores, esto daría lugar, digamos, a solventar o al menos apaciguar los problemas en los países de origen y, por otro lado, resolver ese problema de falta de mano de obra en los países receptores, con lo cual es una situación win-win de beneficio mutuo que apuntamos como una solución posible. Los problemas de formación afectan a los países de renta baja, como has dicho, pero también a los países de renta alta. También hay un cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda, y formaciones que, aunque sean muy académicas, tampoco prepara a los jóvenes, sobre todo ahora que hay estos grandes cambios sobre todo lo que refiere a la inteligencia artificial, que en este momento está causando, yo creo, que más inquietud que otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tenemos toda una línea de investigación sobre el impacto que puede tener la inteligencia artificial sobre estos desequilibrios, y claramente observamos tanto falta de mano de obra tanto cualificada en estos sectores, por ejemplo, de las tecnologías de la información, los sectores más punteros, tecnológicamente más avanzados, pero también se observa falta de mano de obra en sectores como, por ejemplo, el transporte, que son sectores tradicionalmente considerados donde no se necesita un capital humano quizás tan avanzado, con lo cual es un fenómeno que efectivamente se está agravando con la inteligencia artificial, con el advenimiento de la inteligencia artificial, pero es un problema que se arrastra desde hace años en ciertos sectores, por lo cual es importante, en este sentido sería importante abrir las fronteras para que aquellos países con exceso de mano de obra puedan suplir esta falta que hay en muchísimos sectores en las economías avanzadas. O sea, que realmente estos desequilibrios afectan tanto los empleos cualificados como los menos cualificados, donde no se consigue esta mano de obra tan necesaria. Correcto, ha habido un cambio, como tú dices, normalmente el sistema educacional siempre responde con un retardo a las necesidades de mano de obra del mercado laboral. Eso es justamente lo que está pasando ahora mismo, lo que está aconteciendo. Y realmente observamos estos desajustes en todos los sectores, con lo cual la respuesta tiene que ser tanto de formación en las nuevas tecnologías, pero también la importancia de la formación específica en profesiones, las llamadas apprenticeships en inglés, sí, que deben ser... Esto es algo que, por ejemplo, en España no se promulgó. Correcto. Ni se ha ocupado mucho el tema de formación profesional. Y en otros países también se ha hecho. En otros países sí lo han hecho, más bien Alemania, que lo tiene mucho más, o incluso aquí en Suiza, y eso yo creo que ha incidido mucho en los desequilibrios del mercado, ¿no? Exactamente. Eso es, hay un problema de desajuste, un problema a veces se habla del fenómeno de la sobreeducación, en el sentido de que estamos históricamente jamás ha habido un porcentaje tan alto de personas con titulaciones universitarias. Sin embargo, no es necesariamente lo que demanda el mercado laboral, con lo cual hay un desajuste que las políticas públicas de educación y de inversión en formación tienen que observar y que atajar. Y luego al final, como quieren trabajar, pues se meten en trabajos que, como dices, no son realmente empleos decentes, y ahí se crea una especie de círculo vicioso del que es muy difícil salir. Sí, esto es especialmente el caso de los jóvenes, y también las personas de más de 55 años, digamos, las personas con mayor experiencia, en caso de ser despedidas, tienen grandes dificultades para volver a
a encontrar trabajos similares al suyo. Y bueno, es un tema de realmente lo que se debe hacer es ajustar la demanda y la oferta de trabajo, realmente revisando los programas de educación y también aportando incentivos a la formación de las empresas, ¿no? Es decir, a que las empresas inviertan en el capital humano de sus futuros trabajadores, ¿no? En el informe dais una cifra que es el déficit global de 402 millones de empleos, que da un poquito esta imagen de la gente que quiere trabajar y que está en desempleo. ¿Qué significa exactamente esta cifra y cuáles son sus implicaciones? Sí, esta es una medida digamos, es un termómetro de los mercados laborales que va más allá de la tasa de desempleo, porque incluye a aquellas personas que no participan en el mercado de trabajo por diversas razones, como pueden ser por estar desalentadas, por no verlo claro y simplemente no querrían. Son personas que responden que quieren trabajar, pero por circunstancias varias no lo hacen. En países en vía de desarrollo suele ser por falta de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, falta de apoyos en cuanto a la crianza de los hijos. Entonces, básicamente en lo que se traduce es en un gran porcentaje de factor de trabajo que no está siendo utilizado, lo cual redunda en un menor crecimiento potencial y básicamente en una pérdida de renta y riqueza que esas personas podrían generar si estuvieran participando en el mercado de trabajo. Y lo que observamos es que ha habido, bueno, que tuvo un pico muy alto esta tasa de Jobs Gap, pero en el COVID, pero desde entonces se ha hecho mucho progreso, pero en los últimos 2 años se ha estancado y predecimos que se vaya a mantener en niveles demasiado altos, sobre todo en los países donde esta tasa es más alta. Y además es una cifra que no aparece siempre en las estadísticas, con lo cual es gente que no está ahí realmente presente y tú, como tú sabes perfectamente, sin los datos exactos no se pueden poner en práctica las políticas adecuadas, ¿no? Sí, correcto. No, o sea, básicamente el desempleo sigue siendo un indicador central, pero lo que nos indica esto se debe entender como un suplemento, un complemento al desempleo que nos da a entender cuál es la mano de obra potencial que está dejando de ser utilizada y que por lo tanto estamos dejando de obtener una serie de beneficios, incluidos para los trabajadores, en el sentido de que no están aportando todo lo que podrían como trabajadores en el mercado laboral y por lo tanto sería necesario también tener en cuenta cómo podemos hacer que estos potenciales trabajadores que no están ahora mismo trabajando por diversas razones, cómo podemos atraerles para que estén dispuestos a trabajar y estén preparados a ello, de manera que se puedan realizar como personas, digamos, laboralmente y luego también para que puedan aportar, el mercado integrarse de en el mercado trabajo. laboral. Antes mencionabas esfuerzos internacionales quizás para países de renta baja en términos de formación y tal. Como mencionaba al principio, estamos justo antes de la reunión de Davos, donde se va a hablar también de empleo y de formación, pero a veces da la impresión de que los esfuerzos internacionales no son suficientes y no se habla suficientemente de empleo, no solamente en estas grandes reuniones, sino a nivel internacional, que no hay una cooperación realmente efectiva, ¿verdad? Sí, justo. Estamos asistiendo ahora mismo a una vuelta al proteccionismo. En todos los aspectos. Sí, debido claramente a las tendencias políticas, a las tensiones geopolíticas, conflictos, etcétera, lo cual hace que el multilateralismo hoy en día esté en crisis. Y realmente creemos que si tenemos que lanzar un mensaje a los políticos que se van a reunir en el foro, creemos que el mensaje principal sería en no dejar que se levanten más trabas al comercio, a la inmigración, a los flujos de capital, a la difusión de la tecnología, porque creemos que es un instrumento clave, sobre todo para que los países del sur puedan converger hacia los niveles de renta y riqueza de los países del norte. Sobre todo, como he mencionado antes, la inmigración a día de hoy es un caso claro donde se pueden resolver muchos problemas al mismo tiempo si se adopta un marco legal y un marco de políticas donde los inmigrantes puedan integrarse al 100% en los países de acogida, de tal manera que haya un beneficio mutuo para todos.
Entonces, si tuviéramos que resumir el año, ¿qué palabra usaríamos? Inquietud, estabilidad, también pensando de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. ¿Cómo estamos en 2025? Desde luego, en 2025, como bien dices, es un panorama de estabilidad, de resiliencia de los mercados laborales. Si bien existen, como he mencionado antes, grandes déficits en cuanto al trabajo decente, ¿no? Hemos enfatizado en el informe que no creemos que, dadas las tendencias actuales, se pueda alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 para 2030, el de trabajo decente y productivo para todos, debido a los grandes déficits que existen, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en términos de pobreza en el trabajo, de informalidad, de brechas de género, de desempleo y falta de educación de los jóvenes. O sea que habría que hacer más de aquí a 5 años. Sí, correcto. Queremos enfatizar que, digamos, no es el hecho de que la tasa de desempleo se mantenga constante a niveles históricamente bajos incluso. Existen muchos otros aspectos, dimensiones del mercado laboral que se deben atajar para 2030 y que necesitan claramente de políticas públicas más efectivas. Pues muchísimas gracias, Miguel. Hoy hemos hablado con Miguel Sánchez Martínez, economista del Departamento de Investigación de la OIT, sobre las perspectivas laborales de 2025. Y con esto finalizamos nuestro episodio. En las próximas semanas seguiremos analizando los cambios que están transformando el mundo del trabajo. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, Instagram, en X, bajo el nombre de OIT Noticias, y también ahora en Blue Sky y Threads como ILO. Por ahora nos despedimos. Hasta pronto para un nuevo episodio de nuestro podcast sobre el futuro del trabajo.